Ahora misma nos acompaña Gisela Turaccini, aquí en los estudios de Negocios Televisión, CEO de Black Bear. Bienvenida. Muchísimas gracias, amiga. Muchas ganas tenía de empezar esta tertulia contigo y de ver cómo está geopolíticamente el mundo, que está bastante convulso, por lo que veo. Convulso. También nos acompaña de forma virtual Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Laborales de ICADE. Luis, bienvenido. Buenas tardes, Gisela, encantado. El máster es de riesgos financieros y un placer estar con Gisela también. Igualmente, Luis. Efectivamente, de riesgos financieros. Perdóname, Luis. Vamos con... No pasa nada. Vamos con diferentes asuntos de la actualidad geopolítica. Vamos a empezar en primer lugar por lo que está pasando, esa cumbre de los BRICS. Sobre la mesa quiere poner Vladimir Putin un nuevo orden económico a nivel mundial. Hay muchas preguntas. Os quiero preguntar, ¿está el dólar en peligro? ¿Otro orden económico mundial que el que lidera Occidente y que predomina actualmente es posible, Gisela? Bueno, ya hemos visto cómo Peskov, es el portavoz del Kremlin, como sabéis, pues ha aclarado que esa cooperación en el marco de los BRICS, pues yo creo que no busca reemplazar al dólar, ¿no? Sin embargo, sí que os diría que ya vemos como el oro, ¿no? Lo hemos dicho por activa y por pasiva estos días, está absolutamente on fire, pasito a pasito está camino de los 3.000 por onza, nada menos. ¿Y qué ha hecho hoy el oro a pesar de las declaraciones de Peskov? Pues seguir subiendo, ¿verdad, Garbía? Lo hemos visto. Y a mí me hace cierta gracia, y lo digo en total confianza, porque aquí estamos entre amigos, tanto en la cadena como con vosotros, esta idea, Alma, de que los BRICS pueden proponer otro orden mundial, ¿no? Todos tienen, yo creo, que beber de la mano de Estados Unidos, les guste o no. Y ahora bien, y contestando a tu pregunta, ¿el dólar está en peligro? Sí, para mí claramente lo está, pero no es a los BRICS a quien tiene que temer el dólar, bajo mi punto de vista, ¿no? El enemigo está en casa, es el Banco Central, es el gobierno, el estatismo intervencionista que tenemos a día de hoy, en general, ¿no? Y también te diría que el enemigo puede venir de otra divisa, ya que en general está en peligro la moneda fiat, como sabéis, y la devaluación continuada de la misma. Por lo tanto, de ahí el auge del oro y de las criptomonedas, ¿no? Y para terminar, os quiero contar que, en mi opinión, como siempre, esto es una opinión personal, yo creo que esta dominancia económica de la moneda fiat es en realidad lo que está peligrando, es este empobrecimiento continuado de la clase media como consecuencia de este déficit fiscal, endeudamiento indiscriminado e incremento continuado de los impuestos e impresión monetaria que estamos viendo constantemente, ¿no? Esto ha llevado para mí a la economía capitalista, digamos, a la ruina, digamos, en su base, ¿no? Y lo más divertido del tema es que se culpan los mercados de libre comercio cuando la realidad es lo contrario, es el estatismo, ¿no? Prueba de ello es que cuantos más impuestos, más regulación y más intervención tenemos, más pobres somos. Así que te diría, amiga Alma, que más que el dólar, el problema está en el dominio de la moneda fiat, en el pseudocapitalismo estatista que nos están imponiendo y no tanto en esta cumbre que hoy inicia este, parece ser, nuevo modelo o nueva apertura mundial, ¿no? Luis. Sí, aunque las cosas, como bien comenta Gisela, parece que suceden muy rápida, vámonos a ir al anterior cambio de moneda. Hace 2 siglos era el British Pound, era la libra inglesa, la moneda que controlaba, que dominaba las relaciones internacionales. Después de la Primera Guerra Mundial, quedó muy perjudicada. En el periodo de entreguerras, el dólar prácticamente dominaba como moneda de intercambio, pero no fue hasta 40 años más tarde, hasta Bretton Woods, cuando el dólar no oficializó esa predominancia. O sea, aunque ahora veamos que los BRICS pesan mucho, todavía quedará tiempo, pensando en el dólar como el petróleo se negocia en dólares. La mayor parte de la deuda de muchos países, China no es el caso, está en dólares. ¿Qué hemos visto hoy con la cumbre de los BRICS? Como gran parte de los deseos que podemos tener en Europa. A mí me encantaría o me podría encantar que Europa siga siendo hegemónica, que Estados Unidos siga siendo hegemónico, pero la realidad es que hay guerra de Ucrania. Putin en teoría es malo, pero Putin hoy se ha dado la mano importantísimo, de forma bilateral, con el presidente chino. Se ha dado la mano con Irán, un mensaje clarísimo también a Israel. Se ha dado la mano con el presidente indio. El protagonismo que está cogiendo India es relevante. Estamos hablando de que los BRICS tienen más de la mitad de la población mundial. Y en ese sentido hay que ver el oro, como decía Gisela, el dinero fiat
está sin duda, tiene que cambiar, tiene que transformarse. Por un lado, estamos viendo en el mundo digital muchas propuestas. China, desde el año 2020, ya tiene la CBDC, el yuan digital. En Europa seguimos dormidos a ver cuándo la sacamos. Y en este sentido, gran parte de la pugna que estamos viendo se va a resolver en el campo digital del petróleo. Estamos moviéndonos hacia las tierras raras. En las tierras raras, China tiene toda la hegemonía y aunque yo creo que al dólar todavía le quedan 10, 20, 30 años de vida, por esto que he comentado, sí que el peso que tiene China en la industria ya no solo como productor, sino como también dueño y financiador de gran parte del mundo. Y esta nueva economía que estamos viendo en los BRICS, desde Occidente hemos comentado que lo de Maduro, pues dudamos de las elecciones, pero hoy ha bajado Maduro y Maduro de cara a más, insisto, de la mitad del mercado mundial, de la mitad de la población mundial, ha bajado como presidente de Venezuela y está jugando un rol geopolítico que hasta la ONU ha tenido que ir a ver a Putin. Estamos viendo cómo nos están dando la espalda a Europa y la nueva economía se está jugando, ya no tanto ni mucho menos en el eje atlántico. Eso de la OTAN, pues cada vez tiene un menor peso y vemos como el Pacífico y Eurasia tiene una importancia mucho mayor. Alma. Has sacado varios asuntos, Luis, sobre la mesa. No sé si tienes algo que añadir antes de que os pregunte si Putin está mostrando al mundo poder en esta cumbre. Bueno, en mi opinión, más que poder, que podríamos comentarlo y daría para mucho. Creo que lo que está demostrando es que abre o da la mano a democracias como pueda ser pues ampliamente algunas de ellas y que han estado, pero lo que hemos visto ahora en directo, que es bajar del avión al señor Chávez, nos demuestra una vez más que, bueno, que lo que nosotros entendemos democráticamente pues puede estar en peligro con una unión de fuerzas entre los países que, como bien ha comentado mi compañero Garbía, ¿no? Luis. Sí, no, a ver, lo que estamos viendo es un mensaje. La guerra en el mundo digital ya no va de matar a gente. Sigue muriendo gente en Gaza, en Cisjordania. Vemos todos los días cómo sigue habiendo bombardeos, pero la guerra tiene que ver mucho más con, por ejemplo, las sanciones económicas que en su momento pretendimos desde Europa hacerle a Rusia y fue un tiro que nos dimos en la pierna. Y con esto asociado con los medios de comunicación. El otro día veíamos cómo Trump estaba en un McDonald's poniendo hamburguesas y hoy estamos viendo cómo la respuesta de Putin es demostrar que es capaz de organizar una cumbre en Rusia y cómo todos sus aliados van a verle sin importarle que haya ahora conflictos bélicos abiertos o bien en Oriente Medio o bien en Ucrania. Bueno, es que precisamente yo creo que la estrategia de Putin en este momento es la demostración, como bien comentabas, de esa fuerza, digamos, por las malas, que en muchos casos, lo de Trump me parece que es una cuestión aparte porque está haciendo campaña y evidentemente pues demuestran este tipo de cosas en campaña, pero es evidente que Putin es una persona que le gusta mucho demostrar su fuerza a las malas, como he dicho, y bueno, y está jugando su papel, lógicamente. Hace unos meses veíamos cómo Zelensky estaba en campaña pidiendo más apoyo de Europa. Ahora estamos viendo cómo, en cierto modo, Putin también está en campaña. Y quería remarcar, Gisela, una de las cosas que has comentado, que estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto pone en peligro la democracia según la conocemos en Occidente. Sí. Al final, el conflicto de Ucrania o el conflicto de Israel va mucho más allá de dos conflictos regionales. Estamos poniendo en solfa los derechos humanos, la forma que tenemos de vivir frente a los totalitarismos emergentes que vienen del otro lado. Os quiero preguntar precisamente, hablando de campaña, por esa campaña electoral en Estados Unidos, que tiene que ver mucho también. Yo creo que al final están pasando muchas cosas en el mundo ahora mismo que están interrelacionadas. Por una parte, la cumbre de los BRICS en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia. Por otro lado, la campaña electoral en Estados Unidos, de la que hasta cierto punto parece que depende el ataque de Israel sobre territorio iraní. Al final entiendo que todo está interrelacionado y que de todos estos elementos
la evolución que vayan a tener, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que depende de quién gane el próximo día 5 de noviembre. Gisela. Sin duda, no puedo estar más de acuerdo, como siempre, contigo, pero en este caso en concreto, ¿no? Yo te diría que parece que afortunadamente Alma Trump está con una clara ventaja en la antesala de las elecciones. Y algo muy gordo tiene que sacarse el establishment de la manga para dar la vuelta a esta situación que aparentemente muestran las encuestas. ¿Por qué digo afortunadamente? No os asustéis, ¿no? Porque tenemos detractores en todo tipo de pensamientos políticos, como es lógico, ¿no? Dejarme ser muy clara, yo no soy pro-Trump. Trump no es libertario, yo soy libertaria, yo no soy atea del Estado. Él es claramente un intervencionista conservador que tiene políticas muy proteccionistas que no me gustan, evidentemente, pero vaya, lo que viene siendo los republicanos de toda la vida, que tampoco hemos encontrado nada nuevo con él, ¿no? Pero es el ala derecha, digamos, de la democracia americana. Mis preferencias por Trump en este aspecto tienen que ver principalmente por el giro a la izquierda de los demócratas que muestran una dinámica preocupante para mí de la socialdemocracia, y en esto he sido muy clara, ¿no? A nivel personal y públicamente. Y deja que te diga en esto, Alma, que Estados Unidos siempre ha presumido de una derecha rancia muchas veces y una derecha centrada, como eran los demócratas, pero ellos como capitalistas de base, esto era lo que teníamos, ¿no? Evidentemente los republicanos tienen en pro de la democracia en sus filas, pues evidentemente presidentes en la historia como han sido Lincoln y Ronald Reagan, que bueno, han sido maravillosos, pero también han tenido su parte rancia con Bush o con Nixon. ¿Por qué os cuento esto? Porque lo que me preocupa de todo esto es esta semilla que está abanderando la socialdemocracia que os comentaba, con Kamala por todos lados, sembrando la semilla, obsesionando con esta voracidad fiscal, este incremento del tamaño del Estado, de manera continuada, utilizando el deep state para asegurarse el cargo. Esto me preocupa, ¿no? Ahí tenemos los múltiples intentos de asesinatos que ha habido hacia Donald Trump, que han pasado desapercibidos casi por la opinión pública. Y con esto quiero tratar este tema con mucho respeto, ¿no? Kamala Harris no está capacitada, es una opinión personal, para liderar a América en el momento actual, y prueba de ello es la importancia, como decías, Alma, de estas elecciones que en el estado senil de Biden pues, han permitido, y volviendo a lo que comentábamos, que emerjan líderes autoritarios con ambiciones territoriales como es el señor Putin, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que estos desequilibrios, así como el auge del terrorismo islámico que radica en Irán, en Hezbollah y Hamas, tiene mucho que ver con esa falta de liderazgo de Estados Unidos, y yo creo que no digo ninguna barbaridad si os cuento, si digo que creo que Donald Trump, si no gana las elecciones, las probabilidades de que veamos una escalada en estos conflictos geopolíticos es muy elevada, y una tercera guerra mundial inclusive. Yo creo que tenemos... Gisela, sí. Te tengo que cortar un segundo porque tenemos que irnos en directo a esa cumbre de los BRICS, porque acaba de recibir el presidente Vladimir Putin al presidente de Egipto, al del Fatah al-Sisi, reunión bilateral. Vamos a ver qué está diciendo Putin. We've celebrated 80 years since the beginning of diplomatic relations between our countries. We are engaged in a multifaceted bilateral cooperation based on the Treaty on Strategic Cooperation. We are moving forward confidently in trade and economy. Egypt accounts for about a third of Russia's trade turnover with Africa. In 2023, it grew by 16.4%, and this year we're expecting a continued growth. So far it's progressed even faster than the year prior. We are continuing our joint work on major projects, including the construction of the first nuclear power plant, the El Dabar plant, and the Russian industrial zone. We are preparing a bilateral trade treaty between Egypt and the Eurasian Economic Union. We are conducting a regular and substantive political dialogue at various levels. We're expecting your foreign minister in Sochi at the first ministerial conference of the Russia-Africa Partnership Forum in November. We expect that it will be
useful. We are strengthening our interparliamentary cooperation and expanding ties in education. The year 2024-2025 will see increased quotas for your students. Russia and Egypt are in solidarity with regard to addressing global issues, and we appreciate our interaction at United Nations platforms. Tomorrow, the main program of the summit will begin. So today we have the opportunity to talk about bilateral issues, about issues regarding the summit and everything else. Very happy to see you, dear friend. Welcome to Russia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dando la bienvenida y agradeciendo a Abdel Fattah al-Sisi, presidente de Egipto, su asistencia a la cumbre. Habla del liderazgo de África y de la importancia de estrechar lazos entre ambos territorios. Dice que hablarán de eso mañana durante el día central de la cumbre. Vamos a escuchar al Sisi. In its succession to BRICS, we value the events Russia has held during its presidency. And we are interested in taking part in this program, and this forum is one of such events, especially since it is seeing Egypt take part as a fully fledged member of the association. Egypt appreciates our cooperation both on the bilateral and multilateral formats. We are in support of the expansion of BRICS, which is becoming a powerful platform to counter the negative consequences in the international arena. We're seeing a breakthrough enabled by BRICS for its participants. They're able to grow and grow their trade despite all the pressures, and in other fields. In this context, I'd like to stress that it has been of great importance to start settlements in national currencies and expand this practice among countries in the developing world. We value the development of our bilateral relations since the Strategic Partnership Treaty was signed in 2018. As you mentioned, Mr. President, the creation of the Adaba power plant was very important, and the creation of the Russian industrial zone in the Suez Canal area is another important step. Our parliament is currently working to ratify the agreement on this area and this special economic zone to avoid any impact of sanctions and work for the benefit of Russia, Egypt and the BRICS. Thank you. Pues acaba de terminar ese encuentro bilateral entre el presidente de Ucrania, de Rusia, Vladimir Putin, y también el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. Ha sido un encuentro de bienvenida en el que Putin ha hablado de estrechar lazos con África, de estrechar lazos con el norte de África y con Egipto, y en el que al-Sisi ha dado las gracias al presidente ruso por su invitación. Ha dicho que es importante establecer vínculos comerciales potentes. Ha hablado de que les interesa en Egipto la industria rusa y hablan de mejorar esas relaciones comerciales. Ponía como foco el año 2028, dentro de 4 años, para que esos lazos entre Rusia y Egipto, que ya existen, se fortalezcan aún más. Así que vamos a comentar con nuestros tertulianos lo que acaba de suceder. Tenemos a Egipto y a Rusia estrechando lazos. Luis, bueno, Gisela, te he cortado, así que te dejo que sigas hablando y le damos la palabra después a Luis. Lo primero es lo primero. Bueno, evidentemente están todos muy agradecidos de la mano que el señor Putin les está dando. Hablan de crecimiento, hablan de unir fuerzas económicamente, comercialmente y de moneda, es lo que estaba comentando en este caso por la mano de Egipto, ¿no?
¿Qué quiero deciros con esto, con lo que os comentaba antes? Aparte de que los BRICS estén uniendo sus fuerzas en muchos aspectos en este momento, tenemos dos focos que son un polvorín, por eso os comentaba en el tema geopolítico, esa tensión y esa escalada entre Irán e Israel, Rusia y Ucrania, y luego qué pasará con China y Taiwán, ¿no? Es evidente que tendríamos que tener el foco también puesto aquí. Por lo tanto, hablando y terminando de hablar de Estados Unidos, yo creo que necesita un líder fuerte. Me temo que Trump, nos guste más o menos, repito, yo no soy pro-Trump, yo soy libertaria, como siempre repito, es la única opción para que no sigan tomando fuerza, pues quizás naciones que no nos convengan a Occidente. Luis, te doy la palabra. Sí, a ver, si no fuera por el drama que estamos viviendo desde Europa, estaría disfrutando el número que está montando Putin como viendo una serie, una película. Parece todo absolutamente guionizado. Parece que tienen hasta una escaleta. No deja de ser curioso que el idioma que empleen sea el inglés, pensando en lo del dólar que comentábamos antes. Al final, lo que estamos viendo en directo me da la sensación de que es el guión de una película en la cual África tiene gran parte del protagonismo. No sé si usar la palabra colonización es correcta, pero África está en gran parte colonizada por China. Toda la extracción de tierras raras. China tiene en general más del control sobre el 80% de las tierras raras, de materias primas críticas y en concreto en algunas de ellas más del 95%. En este sentido, África juega un papel absolutamente fundamental y en la parte del guión que hemos visto ahora entre Egipto y Rusia se han dado la mano. Tampoco olvidemos el papel que juega Egipto en Oriente Medio. Egipto ha sido invadido por Israel, luego ha hecho en algún momento el papel de intermediario y lo que estamos viendo, insisto, es algo absolutamente guionizado. Volviendo un segundito a lo que comentabais antes de Trump, me cuesta mucho no tomarme en parte a cachondeo los atentados que ha sufrido Trump. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo cómo, por un lado, Trump da la sensación, según las encuestas, de que va a ganar de calle. Y en este sentido, Kamala, que acordémonos que se ha presentado Kamala porque ningún otro demócrata quería salir quemado. Kamala, su discurso cada vez se parece más al discurso republicano. Me da igual quién gane en Estados Unidos, porque lo que estamos viendo ya con Biden, que no se nos olvide que Kamala es la vicepresidenta, es el aumento del proteccionismo que va a seguir ejerciendo, sin duda, el ganador de las elecciones del 5 de noviembre. Hemos visto cómo Estados Unidos invierte 60.000 millones de dólares para construir una fábrica de microchips en Arizona y no tiene técnicos para trabajar en esa fábrica. En este sentido, gane quien gane, lo que vamos a ver dentro de Estados Unidos es un aumento del proteccionismo. Y en relación con la política exterior, tristemente creo que Gisela está en lo cierto. Si gana Trump, probablemente todo se calme por la estrecha relación que mantiene Trump, tanto con Rusia como con esta cumbre que estamos viendo con parte de los integrantes de esta cumbre. Si ganara Kamala, probablemente lo que veríamos es una reacción por parte de aquellos amigos de Trump que lo que harían es aumentar la incertidumbre. Estamos viendo aún así como, por ejemplo, con el caso de Irán, estas semanas después del bombardeo de Irán a Israel, a nadie le interesa que haya una escalada bélica. Todos dicen que van a echar mano de las armas nucleares, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. En el momento en el cual vemos cómo aumenta el conflicto, a ninguno de los dos polos, y estoy pensando en China y en Estados Unidos, les interesa que haya una guerra mundial en ninguno de sus terrenos. Al final, Europa es, sin duda, el gran perdedor, y que haya una pequeña guerra en Europa puede ser, pero que se ponga en peligro el gran mercado que supone Europa, tanto para Estados Unidos como para China, ya serían palabras mayores, Alma. Gisela, que decías que no con la cabeza. No, decía que no totalmente, yo creo, pero no me acuerdo a qué exactamente, ya sabéis que yo soy muy expresiva. Kamala Harris no está capacitada, aparentemente,
para liderar Estados Unidos. Nos guste o no, y yo voy a ser un poco dura con este mensaje, evidentemente es una opinión personal, nos guste o no, en el momento en el que Estados Unidos pierda el liderazgo del capitalismo global, tendremos un gran problema, y lo estamos viendo. Si seguimos con estas políticas que Europa nos está imponiendo y que empieza a imponer Estados Unidos, yo creo que vamos absolutamente a la deriva. ¿Algo más que añadir, Luis, sobre esto? A ver, al final... Me ha llamado la atención... Perdona, me he acordado. Decía que no al tema de que... es que con Luis ya tenemos confianza. El tema de los atentados de Trump. Luis, tenemos que tratar estos temas con cuidado, porque no se trata de un show, no se trata de... Hay atentados, y los atentados contra las personas, sea quien sea, o nos guste más o menos, son un problema. Yo no sé, a Kamala no ha tenido ningún atentado, es cuanto menos, no sé, sorprendente que el señor Trump haya tenido unos cuantos en las últimas semanas, ¿no? Por eso decía que no, que decía que creo que esto hay que respetarlo, ¿no? Afortunadamente, el poder que tiene el presidente o la persona que gane es relativamente limitado en comparación con la administración que lleva. En el caso de Trump en concreto, tenemos que entender que es el segundo mandato. Sin duda, al empezar este segundo mandato, no cometería los mismos errores que sí cometió en el primero, poniendo a su cuñado, poniendo a su hija. En este caso, ¿qué vamos a ver? Un principio de mandato mucho más profesionalizado. Evidentemente, un atentado contra la vida de una persona es algo importante, pero en este nuevo mundo en el cual el relato cada vez más vence al dato, pues estamos viendo elementos que en algún momento me llega a costar entender si son realidad o ficción, Alma. Estabas diciendo, hay una cosa que me ha llamado la atención, Luis, que dices que Donald Trump va ganando de calle y que Kamala Harris está republicanizando. ¿Está utilizando esa estrategia para intentar ganar terreno? Sí, lo hemos visto en Pensilvania, lo hemos visto en sus discursos, lo hemos visto también con su vicepresidente. Estamos viendo cómo está pegando a una... o sea, solo le falta decir aquello de vuelve a hacer América más grande. No solo se está republicanizando, sino que sus propios electores a sus propios electores cada vez les cuesta más reconocerla. El cinturón azul, el el blue belt, cada vez, o sea, yo creo que tiene claro el voto y la sensación que tengo es que Kamala, intentando ganar electores, se está desdibujando y está perdiendo mucho apoyo entre la base de sus propios electores, en concreto votantes latinos y negros de de género masculino. Las encuestas apuntan por ahí y yo personalmente creo que cada vez lo tiene más difícil. Aún así, desde España, pensar en las encuestas en Estados Unidos es complejo, ya que tenemos varios filtros que nos hacen ver la obra de teatro con cierto sesgo. Alma. Gisela. Es que me ha hecho gracia. Make America Great Again. Yo dentro de poco la voy a ver con la gorrita a la señora Kamala, la gorrita de Trump. Dime. No, te decía ¿qué opinabas? Pues estoy muy de acuerdo con él y además es lo que decíamos, ¿no? ¿A qué estáis jugando? Pero mi preocupación como libertaria siempre es la misma. Dejen de hacer grande el Estado y pobre a la gente. Eso es lo que me gustaría desde aquí poder, no sé, hacerles llegar de alguna manera. Pero como yo no soy casi nadie para hacerles llegar este mensaje, creo que entre todos al final con esas votaciones vamos a decidir, o van a decidir en este caso en Estados Unidos, quién va a liderar ese timón, porque aquí en España ya tenemos de sobras también. No, os quería preguntar una cosa que me he dejado en el tintero. Os quería preguntar sobre esa presencia de Obama en los actos de Kamala Harris. Se va a multiplicar y la que no se multiplica tanto es la presencia de Joe Biden. Entiendo que considera Kamala Harris que en este momento en el que parece que las encuestas en esos estados más indecisos le están dando un poquito la espalda, entiendo que ella y su equipo conciben a Obama como un valor importante y al que sacar frente a Biden, ¿no? Luis. Alma, hemos visto cosas extrañas. Hemos visto el transfugismo de Kennedy. Como Kennedy, al ver una oportunidad en el bando republicano, se pasa pensando en la falta de sucesión.
un poquito Trump está dejando el Partido Republicano, como podemos llegar a entender que se está quedando el Partido Socialista en España. En este sentido, a mí me da la sensación de que Obama, por lo que está apostando, no es tanto por Kamala, sino por el futuro de Michelle Obama. Yo tengo la sensación de que estas elecciones las dan ya por perdidas y en lo que están empezando a trabajar es en las próximas elecciones de dentro de 4 años, en las cuales Kamala probablemente no se presente y veamos que efectivamente se presenta Michelle Obama. Aún así estoy haciendo futurología y esto es algo que quedará, pues si acierto, recupero el vídeo y lo ponemos. Gisela, te dejo un segundo y te pregunto por Milei, porque gracias. Aunque tenemos 300 cosas, venga, te voy a dejar 3 minutos. ¿Pero por qué me preguntas? ¿Por esto? No, primero por esto y ahora te pregunto por Milei. A ver, Kamala, Biden, Obama, Michelle, ¿a qué juegan? ¿Dónde está la pelotita? Yo creo, estoy muy de acuerdo contigo, Luis, en el que están utilizando un poquito, digamos, la fuerza que están teniendo ahora para ver qué pasa y hacia dónde va Estados Unidos a nivel ideológico, a nivel, digamos, de los votantes. Creo que Trump ganará las elecciones. Te repito, no es mi favorito, pero creo que aquí hay una falta de opciones clara, ¿no? Y os quiero preguntar también rápidamente, porque nos estamos alargando por Argentina. Ha dicho el Fondo Monetario Internacional hoy que será uno de los países con mayor caída del PIB y con mayor inflación en 2024. Cierto es que hace 2 días conocíamos que el IPC de Argentina ha bajado un 4% para sorpresa de los mercados. ¿Está dando sus frutos la motosierra de Milei? ¿Con qué impedimento se va a encontrar? ¿Con algo de contestación social o con bastante contestación social en la calle, sobre todo en el ámbito universitario y estudiantil? Sí, Luis primero y luego va Gisela. Sin duda se va a encontrar con enfrentamiento social, pero yo sinceramente, el problema que tiene Argentina no veo otra forma de resolverlo. Cada enfermedad requiere una medicina determinada, en este caso un presupuesto cero, recortar todos los sitios donde se pueda recortar y dar estabilidad al país frente a la inflación en relación con los mercados internacionales. Yo no conozco otra forma de hacerlo que según lo está haciendo Milei. El miedo que me da no es por mí, sino es por nuestros gobernantes, que como en Europa veamos que lo de Milei empieza a funcionar, lo mismo alguno tiene que empezar a poner sus barbas a remojar. Alma. Gisela. Va a funcionar, va a funcionar. Primero me gustaría aprovechar para mandar una súper felicitación de cumpleaños a nuestro presidente Javier Milei, yo como argentina que soy y medio española también, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, hablando un poquito de la crisis en Argentina o del salvamento de estos 40 años de corrupción y clientelismo político que han tenido, yo creo que a veces el cortoplacismo nos hace perder el sesgo de los antecedentes y Milei está ejecutando su plan político a la perfección, sin contestación a nada y sin concesiones. Está diciendo la verdad, lo cual creo que es nuevo para nosotros en política, ¿no? Y yo creo que este hecho es evidente que provoca una crisis de corto plazo, ya que, por un lado, cargarse el déficit fiscal reduciendo la demanda pública provoca un shock económico, ¿vale? Y ahora también tenemos por otro lado que con el RIGI en una segunda fase necesitamos atraer la inversión privada para revertir esa falta de demanda, ¿no? Para eso necesitamos domar la inflación. Milei ya ha conseguido domar la inflación y provocar ese shock que ya había dicho que provocaría a través de ese objetivo de déficit fiscal cero, ¿no? En menos de un año. Por lo tanto, es criticado por muchos, ciertamente, pero de no haber provocado ese shock de demanda, lo que tendríamos es la hiperinflación, incrementando, como sabemos, la pobreza en Argentina por encima del 60% respecto al 49% anual y seguimos bajando. A los peronistas no les ha importado los pobres, no les han importado los pobres durante los últimos 40 años. A los kirchneristas menos. Y ahora se vuelven locos criticando la gestión. Bueno, ya para terminar y muy rápidamente, para que nuestros espectadores se pongan un poco en base en qué está pasando en Argentina. Para que, con números en la mano, la inflación mayorista pasó del 54% al 2%, mientras que la minorista pasó del 25,5% al 3,5%. Nada mal. Y respecto al cierre del Banco Central, pues como sabéis, antes de cerrarlo hay que sanearlo para poder rescatar los pasivos. Estas decisiones, como el cierre de la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, son decisiones antisociales, señores, que en cualquier situación generarían un elevado coste político. Pero Milei, es claro, ha ganado la batalla cultural, ha comprendido la necesidad del país y yo creo que, bueno, si
sabéis de algún líder político que haya generado este shock y siga teniendo estos estos índices de popularidad, pues bueno, yo simplemente quiero decir que seguimos confiando en él, que ojalá le den 2 legislaturas y que esperemos que la propaganda política... Dime. Pero Alma, igual que es importante tomarse con seriedad los atentados de Trump, también es importante entender que con los recortes que va a haber en Argentina, va a haber muchísima gente que va a sufrir. A mí, insisto, lo que está haciendo Milei me parece la única solución, pero de ahí a ponerle un póster en la habitación a Milei y empezar a dar palmadas y decir qué bueno es, me parece que hay un trecho. Mira, gestionar Luis, miseria es un desastre y en este sentido Milei lo que está haciendo ahora es gestionar miseria. No estoy de acuerdo, Luis. Milei lo que está haciendo es gestionar los 40 años de robo, clientelismo político, que yo sé muy bien de lo que te hablo, precisamente porque yo me tuve que ir de mi país por esta gente. Yo me tuve que ir con mi familia, nos tuvimos que ir de nuestro país precisamente por toda esta casta política que lo único que ha hecho es empobrecer a la Argentina. ¿Qué pretenden? ¿Que en un año de legislatura Javier Milei de repente saque a Argentina a flote cuando ya dijo en su momento que necesitamos 20 o 30 años para que Argentina pueda volver a ser potencia mundial? Hay que ser serios con los datos y no ser cortoplacistas. Es lo único que voy a pedir. No sé si poner un póster, pero al menos desde aquí darle las gracias. Pues así es como nos vamos a despedir, Luis. Termina ya, rápidamente, por alusiones. No. Si en ningún momento estoy diciendo que lo que esté haciendo no sea correcto. Lo único que digo es que mucha gente va a pasar todavía más hambre. Al final, tristemente, sufren los de siempre. Pues Gisela Turacini, CEO de Black Bear, Luis Garbilla, director del Máster de Riesgos Financieros de Micade. Un placer compartir con los dos este rato de tertulia. Muy buena noche. Vamos con pausa publicitaria y seguimos en el cierre de Wall Street.